Qué bueno encontrarnos, qué bueno saludarnos, abrazarnos virtualmente desde estos encuentros, estos diálogos que han servido como un proceso de poder retomar nuestras banderas de lucha, nuestras propuestas, nuestros programas. Desde República Dominicana, Elsa Sánchez envía un saludo desde este Caribe y desde Latinoamérica nos unimos a esta propuesta de estas conferencias Oxford y damos un recorrido a los diferentes eventos que hemos realizado en estos días. Primero hicimos ese encuentro de campesino a campesino, de campesino a campesina, de campesina a campesino. Este encuentro con esa experiencia con los jóvenes en los IALA, como nuestros jóvenes siguen también esa integración y esa participación desde los territorios con los saberes y el intercambio con nuestros campesinos y campesinas y también desde esa propuesta política que plantean los institutos a nivel del continente y de otros espacios. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que de hecho es parte de los contextos que vamos a conocer con las compañeras que van a intercambiar con nosotros. Vamos a hablar de criminalización. Y decimos que en estos momentos tan difíciles para la humanidad, el tema de la criminalización sigue siendo una tarea de la agenda del movimiento campesino, el cual de los espacios políticos y desde la CLOT y la vía campesina, ratificamos que la criminalización es una estrategia para que promueve los sectores de poder en nuestros países y en nuestros territorios, con acciones y legislaciones que atemorizan e intentan desarticular nuestros movimientos en los territorios, pero nosotros y nosotras no bajamos esas banderas de lucha y seguimos ahí planteando que tenemos una propuesta de derechos campesinos que en este momento en cada uno de nuestros países y a nivel global estamos incorporando y planteando como parte de la agenda del movimiento. ¿Por qué? Porque estos derechos vienen un poco a refrendar esas agresiones en contra de nuestros compañeros y compañeras. Así que bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este diálogo, a esta conferencia en el día de hoy. Tenemos una presentación de tres compañeras de diferentes territorios que vienen a intercambiar con nosotros. Está la compañera Aide Moreno de Fensuagro, Colombia, que es uno de los países que tiene realmente que contar. Hace mucho tiempo que hay una serie de dificultades, pero se ha arreciado en medio de todo este proceso y vamos a compartir con ella también. Tenemos a la compañera Alicia Amarillo de Conamuri, que es de Paraguay, que también compartirá con nosotros y nosotras. Y tenemos también a la compañera Carla Patricio, que es de Honduras, que es un territorio también donde una serie de dificultades se presentan y que vamos a intercambiar en esta tarde, esta mañana o esta noche, según el contexto y el espacio del mundo donde estemos. Vamos a iniciar después de haber compartido esa mística, enfocando un poco no son nuestros muertos, solo físicamente se nos van, están vivos entre nosotros y nosotras. Por eso vamos a dar la oportunidad a la compañera de Paraguay, Alicia Amarillo, quien va a compartir con nosotros esta primera experiencia. Vamos a darle el turno a la compañera. Muchísimas gracias, compañera Elsa. Yo soy de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri de Paraguay. Vivo en Caaguazú, Distrito de Repatriación, una pequeña ciudad que queda hacia el sur del país.
En realidad, hablar de criminalización en nuestro país, todo tipo de tiranías, de ejecuciones, de persecuciones a los movimientos sociales, venimos viviendo desde hace mucho tiempo. Muy poco se sabe de Paraguay realmente. Y en este momento estamos con un presidente que es de cuna, es tronista. Su padre fue mano derecha de aquel tiempo de Alfredo Stroessner, que es el dictador que vivió 35 años de la dictadura. Y vivimos todavía en ese proceso de transición hacia la democracia que llamamos. Prácticamente sigue nuestra estructura, nuestra forma de funcionamiento institucional y de las Fuerzas Armadas sigue siendo en la misma escuela la escuela de la dictadura, de la escuela Cóndor, de todo ese proceso. En Paraguay la persecuciones a movimientos sociales es muy grande. Nuestra gran lucha es por la tierra, porque el 90% de nuestra tierra está en manos de empresarios, ya sea nacionales y multinacionales, y las campesinas, campesinos indígenas, somos perseguidos, desposeídos y desalojados de nuestros pequeños territorios, de nuestra tierra. Y la lucha de clase se desarrolla en el campo. La lucha por la soberanía, la lucha por la semilla, la lucha por la agua, por la tierra, por un pedazo de tierra. Acá hubo grandes masacres, grandes movimientos sociales, movimientos campesinos indígenas que luchan por sobrevivir día a día. Nos afecta muchísimo como mujeres campesinas indígenas esta situación de pobreza extrema, porque todos nuestros bienes naturales están en manos ajenas, ¿verdad? En manos de empresas, y las consecuencias que vivimos como mujeres sin territorio, sin alimento, es mucho más grande, porque nos afecta muchísimo el tema de la fumigación, porque nuestra tierra está lleno de sojas transgénicas o otras semillas modificadas que requieren muchísimo agrotóxico, ¿verdad? La fumigación es masiva en nuestro territorio y muchísima gente fumigada, fallecida, intoxicada, enferma. Nuestro hospital está repleto, pero no se puede denunciar. Prácticamente los doctores no da ese diagnóstico de intoxicación por miedo al patrón, ¿verdad? Porque el patrón es lo que es el dueño del Estado en este momento. Y hay una persecución a los defensores de derechos humanos, a la gente que defiende todo tipo de derechos. Y en nuestro país surgió una lucha armada de un sector, y la persecución no afecta a todo el mundo, a todos los movimientos sociales, porque hay ejecuciones. En septiembre pasado fue ejecutado 2 niñas, uno de 10 a 11 años. Las 2 niñas son primitas, son hijas e hijos de gente que lucha, ¿verdad? Fueron ejecutadas, una está desaparecida, otra mujer está especializada, fue capturada, y hoy amanecimos con una condena de un compañero
Genaro Mesa fue condenado a 20 años de prisión, supuestamente porque fue parte de un secuestro. Y para nosotras como organizaciones, la Club Vía Campesina, eso no es posible porque en ese momento él estaba en la escuela de Conosur que se realizó acá en Paraguay y él estaba como cocinero. Todo ese mes, un mes no salió, estaba como cocinero, pero aún así, con tanta testigo que nos presentamos todas las organizaciones, aún así fue condenado a 20 años de prisión. Entonces, claramente acá hay una persecución contra las organizaciones que nos posicionamos, que nos enfrentamos a este modelo. Claramente hay una situación de criminalización y tenemos presos y presas políticos. Como organización, nosotros acompañamos a los presos políticos y también somos muy perseguidas como organización. Por ejemplo, desde robo de local, desde allanamiento, en busca de evidencias, no involucra a la lucha armada, no difama, a una difamación muy grande, y con las complicidades de los medios de comunicaciones, una campaña feroz contra las organizaciones que tratamos de acompañar a los presos políticos, somos víctimas, somos blancos de esta situación y no es fácil porque claramente los defensores de derechos humanos nos involucran a la lucha armada, que somos logística, que no sé, cualquier cosa, entonces empieza a desprestigiarnos y a perseguirnos. Y tenemos muchísimos compañeros y compañeras judicializadas que están en proceso judicial. Entonces las situaciones cada día más, y yo creo que no solamente en Paraguay, sino que en América Latina, hay una muy grande persecuciones, nuevas leyes que se genera para esto, eh, nueva forma de acorralarnos, nueva forma de hundirnos, ¿verdad? De cada día más estamos más separados, creo que hay muchísimo servicio de inteligencia que actúa entre nosotros, seguramente en el campo, y cada día más estamos en una situación de desventaja, ¿verdad? A pesar de todas estas situaciones, yo creo que como articulación de la Club Vía Campesina tratamos de apostar por la reforma agraria, debatir el tema de la tierra, porque el corazón del latifundio, el corazón de los medios de producción está en la tierra. Y los medios de producción están en manos de estas empresas que nos persiguen. Y nosotros creemos que la lucha por la tierra es fundamental. Debemos fortalecer, unir nuestras fuerzas en América Latina por nuestra tierra, ¿verdad? Por las soberanías alimentarias que la Club Vía Campesina apuesta, por la soberanía alimentaria, por la agricultura, defensa de la agricultura campesina, por la agroecología. Yo creo que son nuestras banderas y ejes fundamentales, nuestra fuerza, eh, nuestro guía, nuestro proceso que venimos defendiendo. Y yo creo que también es fundamental temas de comunicación para poder comunicar nuestras ideas, nuestro proceso de lucha, nuestra defensa, porque si no tenemos estos espacios, nadie sabe lo que está pasando en la base, en nuestras comunidades, las persecuciones que en este tiempo de pandemia es mucho más fuerte. Sentimos que nos sentimos más acorralados
en tiempos de pandemia porque nos quedamos encerradas en casa mientras que ellos avanzan en nuestro territorio. Y en tiempos de pandemia acá hubo muchísimo desalojo, muchísima persecución a los movimientos sociales, y yo creo que es fundamental que como organización nos preparemos en la lucha, nos preparemos políticamente para poder enfrentar ideológicamente esta situación que estamos viviendo. Como mujeres campesinas, indígenas, apostamos por la producción de nuestra base, apostamos por la formación de nuestras compañeras, de los niños, niñas, y seguir avanzando en defensa de los derechos humanos, que es fundamental porque acá se viola todo tipo de derechos. Entonces, lo único que tenemos que fortalecer son los derechos ya conquistados, porque estamos perdiendo muchísimo otra vez. Y tenemos que fortalecer nuestra fuerza hacia la conquista, hacia ir avanzando hacia nuestra lucha, hacia nuestra utopía, que realmente como organizaciones siempre soñamos. Por ahí, compañera. Muchas gracias. Gracias, compañera Alicia. Y realmente estamos de acuerdo con esos elementos que usted plantea, visualizando cómo el tema de las mujeres se le hace presente en nuestro territorio con ese tema de criminalización. No solamente es que nos las asesinan, es también que nos las maltratan, es también que nos las marginan. Es verdad, nos persiguen, nos elaboran expedientes, nos organizan todo un proceso para juzgarnos de manera ilegal. Leyes a favor de los opresores, no leyes a favor de los oprimidos. Creo que esa propuesta que usted plantea son las correctas, de cómo nos aliamos y nos coordinamos para nosotros enrumbar una serie de elementos que vengan a parar y a frenar esa criminalización del campesinado y del movimiento social en nuestro continente y el mundo. Agradecer a la compañera Alicia y decir que las voces de nuestras lideresas se hacen presente en las regiones y continentes. Y la compañera Wendy Cruz, que es del mismo territorio que la compañera Carla, nos dice que denuncia desde ese espacio de vía campesina a nivel local, que en Honduras el año 2020 sin duda fue un año de luto, plantea ella. La criminalización se registró en más de 7,000 campesinos y campesinas, y que a nivel nacional 8 defensores de la tierra y el territorio que no se pudieron defender en su libertad, como son los compañeros de Guapinol y 4 carífonas desaparecidos, fueron de los hechos fundamentales que pasaron en ese país. Además, el asesinato de Félix Vázquez y otros compañeros y compañeras. Por eso vamos a dar el turno a la compañera que en este momento nos va a apoyar para ratificar esos datos y para contextualizarnos un poco más sobre lo que plantea la compañera Wendy. La compañera Carla Alegría de la CNTC de Honduras. Así que vamos a darle el turno a la compañera Carla. Bienvenida. Bueno, buenas tardes, gracias. Mi nombre es Carla Alegría, de CNTC, articulada la Vía Campesina Honduras, y pues es un placer compartir con todos y todas ustedes. Pues ya mi compañera Wendy Cruz hacía una introducción de cómo es nuestro país, que no es muy diferente lo que mencionaba la compañera. Honduras es categorizado en Centroamérica como el primer país, número 1, en la mayor cantidad de asesinatos de campesinos y campesinas y defensores de la tierra y territorio, porque es una lucha que
que lleva el acceso a tierra, lleva la defensa de tierra y territorio. El ser un defensor de derechos humanos y más defensor de la tierra y territorio en nuestro país es un delito. Ya la compañera Wendy mencionaba todos estos compañeros que fueron asesinados en el 2020. Eso es antes de la pandemia. Antes de la pandemia, la reforma agraria no ha sido nunca una prioridad del gobierno. Siempre este grupo hemos sido abandonados, pues, por políticas. No existe una política agraria que venga a favorecernos, mucho menos una política jurídica. La vía campesina ha introducido varias normativas como una nueva ley de reforma agraria, como una ley de despenalización de la lucha campesina y está engavetada. Así también, pues, ya lo mencionaba la compañera también, eso no existe. Y de eso entonces que nosotros como organizaciones es que nos sentimos orgullosos de tener una declaración de la Carta de los Derechos Campesinos, que en nuestro país lo estamos socializando y la estamos tratando de introducir. Honduras, pues, se abstuvo en esta votación y es un tema que no le importa mucho. Debido a toda esta criminalización que conlleva desalojos, amenazas, hostigamiento, persecución y por último el asesinato. Ya lo mencionaba, hay 7,000 compañeros con medidas cautelares. Aquí en Honduras, el solo hecho que hagas acceso o que inicies un proceso de acceso a tierra que está constitucionalmente acreditado, están amparados, automáticamente tienes una judicialización por el delito de usurpación. En nuestro país, el delito de usurpación es penalizado por 4 años. Quiere decir que no vas a estar, pues, preso. Pero como ellos sí están muy bien estructurados y cada vez es más criminalización, más violaciones de nuestros derechos, los judicializan por 2 o más delitos. Esto quiere decir que va por delito de usurpación y otro delito. Hemos llegado a extremos actualmente de compañeros que están por terrorismo, por secuestro. La idea es que los compañeros campesinos, defensores de la tierra y territorio, no sean pues beneficiados con las medidas cautelares. Como les decíamos, aquí es un delito defender el agua, defender el aire, defender los recursos naturales. Y no los estamos victimizando. Ya las estadísticas lo dicen. Tenemos 8 compañeros defensores del agua de Guapinol, de la zona de Colón, aquí en nuestro país, detenidos. Cuando es de conocimiento amplio que funcionarios públicos, que diputados están con requerimientos fiscales por delitos de corrupción y con medidas. Mientras ellos siguen guardando prisión por más de 1 año y los abogados defensores han presentado todo tipo de recursos y ahí siguen guardando prisión. Nosotros lo tomamos como una referencia. Si tú haces defensa de estos recursos, esto es lo que te va a pasar. Los asesinatos, la criminalización, hasta cierto punto un desalojo te violenta todo tipo de derechos. Pero ¿cómo haces? ¿Qué haces si un 26 de diciembre, que estamos en pandemia, que deberíamos estar salvaguardando nuestra vida por la salud y te llama la hija de Félix Vázquez y te dice, Carla, ¿qué hago? Acaban de matar a mi papá en mi propia casa. O sea, esos testimonios te hacen pensar cómo está de palpable, porque una es la teoría y que te vengan a mencionar, pero cuando recibes una llamada y te dicen, mire, estoy amenazado, ¿qué hago? Así como el dirigente de La Paz de la CNTC, ¿qué haces tú? Y la vía campesina y la CNTC lo que hace es un poco de optar a medidas de salvaguardar la vida, pero este es un monstruo. Este sistema está confabulado gobierno, policías y por qué no decir hasta autoridades judiciales.
Y tanto es así que los compañeros campesinos van y denuncian que tienen amenazas documentados. Es más, en caso de La Paz, llevaron hasta las armas que habían decomisado de los supuestos propietarios. Eso no insta. Mientras tanto, los asesinatos de los compañeros campesinos, eso va a quedar impunidad. ¿Cómo es la criminalización en nuestro país? Somos una estadística más. Y importar si eres mujer, hombre, joven, si tú haces esta lucha, puede ser una estadística que mañana vas a sumar. A través de la criminalización penal y el asesinato, hay otros instrumentos. En el mera pandemia del COVID y de la tormenta ETA y IOTA, que también fueron las bases muy, tuvieron repercusiones, tenemos bases campesinas en Santa Bárbara que se perdieron totalmente sus comunidades. Eso aunado más a la persecución del Estado a nuestros compañeros. Antes de ser la pandemia, antes de estar la pandemia, nuestro país está militarizado. Pero no obstante esa militarización la han legalizado. ¿Y cómo la han legalizado? En el mes de noviembre del 2019, octubre por ahí, hay un decreto denominado 52-2019, donde le asignan un plan de reforma agraria a las Fuerzas Armadas con una cantidad de 4.000 millones de lempiras, aun cuando sabemos que existe un ente rector de la reforma agraria, que bien o no hace, pero ¿por qué dárselos a las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin que debemos entender? ¿Qué han sembrado, como dicen muchos aquí o decimos? Más miedo, más intimidación, más violencia. En ningún momento han sembrado un poquito de cultivo o algo que de verdad sea el objetivo. Además, otra cosa, compañeros y compañeras, este gobierno en la mera pandemia crea otro decreto, 30-2020, donde las tierras nacionales, o sea, de nosotros, del mismo estado, están siendo concesionadas por 30 años por un valor de 100 lempiras por manzana. Aquí oponerte a un proyecto extractivista, aquí oponerte a otra situación es tener seguro, como decíamos, la persecución, criminalización y hostigamiento, amenazas, y lo más preocupante es perder la vida. Así que es preocupante la situación en nuestro país. No tenemos normativas nacionales, así que hacemos uso de esos instrumentos internacionales que nos vienen a amparar y que estamos tratando de que en nuestro país sea muy reconocido como ser la Declaración de los Derechos Campesinos. Queremos que se aplique un artículo que se logró como vía campesina en el nuevo Código Penal, el artículo 613, que viene a despenalizar la lucha campesina por materia penal y que se dirima en materia civil. Así que no está fácil la situación. Gracias por estar pendiente de nuestro país. Y como les decimos, queremos libertad para los compas de Guapinol, que se nos respete la vida. No es nada malo, no es un delito defender los bienes naturales. Gracias. La compañera Carla, decir que este movimiento que lucha por demandas específicas como es la soberanía y seguridad alimentaria, la respuesta recibida hoy es la represión. La compañera lo ha dicho. Durante sus movilizaciones es un ejemplo visible en el continente y el mundo que se agudiza desde los gobiernos neoliberales y de aquellos gobiernos de ultraderecha, que unido a la guerra mediática organizada por los que cooptan también a líderes y lideresas y lo llevan a sus estados y desde allí lo convierten también en opresores igual que ellos. Nosotros desde el sector campesino, desde nuestra propuesta, planteamos y seguimos refrendando lo que la compañera acaba de decir.
levantamos nuestras banderas y decimos que no nos detienen. La lucha continúa. Los hombres y mujeres de a pie continuamos este proceso, continuamos todas estas acciones con alianzas, con unificaciones, y esto que estamos haciendo en el día de hoy es un proceso de todas esas alianzas, que nuestras voces se escuchen a nivel global. Gracias, compañera Carla, y le damos la bienvenida a la compañera Aide Moreno de FENSUAGRO Colombia, quien viene también a compartir con nosotros esa experiencia específica, como lo han hecho las compañeras de Honduras y de Paraguay. Muchas gracias, muy buenas tardes para todas y todos los que nos escuchan en esta tarde, a las personas que están detrás de cámara, a las compañeras por la invitación a estar en este escenario. De verdad que en medio de toda esta situación que nos convoca, que nos aflige, nos limita a veces, ¿no? En nuestros escenarios, en nuestras organizaciones, en nuestras regiones trabajar, pero me parece muy importante lograr estar en este escenario donde otras personas nos escuchen y nos permite elevar esa denuncia desde nuestros países a nivel internacional de lo que está pasando en nuestros territorios. Colombia, hemos luchado mucho las organizaciones porque nuestro país sea un escenario de paz. Desafortunadamente no hemos logrado, a pesar de los acuerdos que se firmaron en La Habana ya hace más de 4 años, donde esperábamos de que se llegara a una paz que hemos venido luchando hace muchos años, los movimientos sociales, campesinos, indígenas, afros, en nuestros territorios. Creíamos que con la firma de los acuerdos entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC se podría llegar a alcanzar esta paz que queríamos. Desafortunadamente no es así. Cientos de guerrilleros se acogieron a este proceso de paz, esperanzados que mediante la acción política se lograría todos estos acuerdos firmados en La Habana. Desafortunadamente, después de la firma de los acuerdos, no solamente se han asesinado excombatientes en todo el territorio nacional, sino que se ha agudizado mucho más en este gobierno de Iván Duque el asesinato a líderes sindicales, sociales, campesinos, de todo tipo de líderes en nuestro país. Unas prácticas que se retroceden en nuestro país, en unas prácticas sistemáticas de asesinatos selectivos permanentes a los líderes sociales en todo el territorio nacional, como ocurriera en los años 80, en los años 70, incluso 70, 80, en el año 2000, cuando se desató la guerra más fratricida y donde dejó más de 8 millones de habitantes colombianos desplazados en todo el territorio nacional. Algunos de ellos fuera del país, muchos líderes campesinos fueron desplazados de sus territorios, organizaciones casi acabadas, donde nuestra Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO fue una de las organizaciones campesinas más afectadas en todo el territorio nacional. Casi el exterminio total a los sindicatos agrarios en nuestro país. Desafortunadamente, yo hago parte del sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, que es mi organización de base en el departamento del Meta. Estamos de luto. Estamos de luto porque el asesinato de mi hermano y la desaparición de su cuerpo desde el día 28 de diciembre nos enluta no solamente a mi organización, sino al campesinado en general. Un hombre como él, hoy cargo una cachucha aquí, por eso no me la quité, porque lleva su nombre y estamos en la campaña para que su cuerpo aparezca y logremos darle cristiana sepultura, como se dice en nuestro país. Logremos tener el cuerpo de mi hermano para sepultarlo donde nosotros queremos, no donde los asesinos quieren que él esté. Y así como vivimos nosotros, o como nos ha tocado vivir nosotros, la familia Moreno Ibagué,
hoy esa tristeza, esa amargura, esa impotencia de poder tener a nuestro ser querido, así muy bien muchas familias hoy en nuestro país. El dolor de ver cómo asesinan por las carreteras, por las vías, por los caminos a sus seres queridos y a sus líderes sociales. Y esa es una forma de sembrar terror y de exterminio, de no permitir que el pueblo se organice, de no permitir que el pueblo se levante ante las injustas, inequívocas propuestas que tiene este gobierno que no favorece al pueblo colombiano, sino que al contrario favorece a las grandes multinacionales, a las grandes transnacionales en nuestros territorios. Para ellos sí hay protección. Para las multinacionales que explotan cada día nuestras tierras, nuestros territorios, para ellos sí hay protección. Hay protección para aquellos que están talando los árboles, que están acabando con las serranías, como lo hemos visto en el departamento del Meta, la serranía de la Macarena y otras serranías en nuestro país. Para ellos sí hay protección. Para ellos sí hay garantías para poder tener incidencia y poder entrar en estos territorios. Para ellos sí hay garantías. No hay garantías para el pueblo colombiano y menos para los líderes sociales. Digo que para el pueblo porque cada día las políticas que legislan en el Congreso, en el Senado de la República, van en contravía del bienestar del pueblo en general, del pueblo colombiano. Aquí se legisla para darle garantías a esas multinacionales, al gran capital. En medio, como se ha dicho, eso es un problema mundial, incluso podemos decirlo acá. Es un problema mundial porque en medio de la pandemia el gobierno legisla para favorecer a Avianca, por ejemplo, para darle recursos a Avianca, para darle recursos a las grandes empresas como las EPS en Colombia que cobran incluso por cada muerto que hay en Colombia del COVID. Cobran un presupuesto nacional. Y asimismo tienen la conchudez de ofrecerle a las familias que ven sus seres queridos, que no vuelven a ver sus seres queridos después de que ya entran al hospital, le ofrecen hasta recursos para sepultarlos con tal que aprueben y digan que sus seres queridos fueron muertos de COVID, así no se han muerto de COVID. Entonces hoy ya no se puede morir aquí nadie en nuestro país porque el gobierno nacional ha entregado a esas multinacionales, a esa EPS, recursos para que nuestros seres queridos así no tengan la enfermedad del COVID, sean muertos de COVID. Es un problema que tenemos en nuestro país silenciado, silencioso. Más de 4.000 creo que van personas muertas en nuestro país de COVID. Muchas de ellas no tuvieron COVID, pero que entraron a los hospitales y no los volvieron a dejar salir. Y después de eso dijeron que tenían COVID y les dieron muerte súbita a esas personas allí. Todo un problema. ¿Y quién denuncia eso? Son las muertes que están silenciadas, calladas allá en los hospitales. Entonces, compañeras y compañeros, de verdad que tenemos una crisis social, una crisis de derechos humanos en nuestro país muy grave. Y nuestra Federación Nacional está atravesando por esa situación de violencia, de asesinatos permanentes, sistemáticos a los líderes sociales. Y quiero referirme, como lo decía hace un rato, a mi hermano Omar Moreno. Omar Moreno, un hombre de 54 años, campesino, nacido y criado en el municipio del Castillo Meta, se destacó por su liderazgo desde muy temprana edad. Fue militante de la Unión Patriótica del Partido Comunista, fue concejal del municipio del Castillo Meta, miembro del Sindicato Agrario, presidente de la seccional del municipio del Castillo y se destacó por su trabajo también en el departamento del Guaviare, en el tema juvenil. Fue luchador con los campesinos para defender la tierra y el territorio en el municipio de Puerto Rico Meta, cuando llegó la época de la violencia a esta región y de la expulsión de los campesinos que trabajaban la mata de coca en esta tierra. Fue el líder cocalero en esta región, defendiendo la tierra y el derecho a permanecer en ella, ya que no habían otras garantías laborales. Y producto de todas esas necesidades que tiene el pueblo colombiano, que tienen los campesinos, porque no hay garantías, no hay oportunidades de proyectos productivos, de tener acceso a la tierra, fue que le obligó a irse para el departamento de Nariño a buscar otras alternativas. Padre de 2 niñas menores de edad, hijo de campesino Emilio Moreno, de 83 años de edad, que hoy nos enluta y nos duele muchísimo en el alma saber que
mi hermano haya sido asesinado de la forma como lo hicieron y que el gobierno nacional no haga nada por buscar su cuerpo en el departamento. Porque según él, según las instituciones, allí en este sector están ubicadas muchas grupos al margen de la ley y que por ello entonces la Fiscalía no puede hacer presencia en ese territorio. Cuando el Estado colombiano tiene todas los métodos, las instituciones, las formas para llegar a estos territorios, pero en este caso no ha sido incapaz. 15 días de la desaparición del cuerpo de mi hermano, y ha sido incapaz de llegar a las instituciones en este sector. Entonces uno se pregunta, ¿es cómplice de los crímenes el Estado colombiano a través de sus instituciones que no hacen nada para mejorar las condiciones de los campesinos, de los indígenas y de los afros que vivimos en las regiones apartadas? Una región en la pobreza absoluta como está en ese municipio, en ese sector del departamento de Nariño, pero que el gobierno colombiano no da las garantías necesarias para la vida de las personas que están allí. Porque hemos encontrado otra situación, no solamente se fue la muerte de mi hermano, hemos encontrado que la Fiscalía incluso ha encontrado cuerpos allí de personas asesinadas, personas del común de allá de la región, campesinos tal vez, indígenas tal vez, o afros tal vez que han sido asesinados en esta región. Sin ninguna misericordia, sin que nadie reclame esos cuerpos. Sus familias van y tal vez recogen sus cuerpos y enterran a sus víctimas sin decir absolutamente nada por el temor que les corre a ser asesinados también en esta región. Entonces esa es una realidad. Y este gobierno colombiano tampoco firmó los acuerdos de paz. Tampoco firmó los derechos campesinos que han firmado otros países. Los derechos de los campesinos y campesinas del mundo que trabajamos desde la Colombia Campesina a nivel internacional y que creemos que allí está plasmado punto a punto lo que nosotros consideramos que se deben respetar la vida de los campesinos y campesinas que luchan por la tierra, que no pueden ser judicializados los campesinos y las campesinas que trabajan por el derecho a permanecer en los territorios. Por eso este gobierno nacional de Colombia no firmó esos acuerdos, se abstuvo de firmar los acuerdos de los derechos de los campesinos y las campesinas, perdón. Eso se abstuvo de firmar los derechos de los campesinos y las campesinas de este gobierno colombiano porque consideró, porque tal vez se une también a esos criminales y no responde a respetar los derechos de los colombianos, que estamos en los territorios, que permanecemos en los territorios, que vivimos en los territorios y que luchamos por los territorios. Y el territorio comprende el derecho al agua, el derecho al medio ambiente, el derecho a la salud, a la educación, a las vías terciarias, a la electrificación. Nada de eso llega a nuestros territorios. Por eso no se compromete con los campesinos colombianos a que tengamos ese derecho a permanecer en ellos. Entonces, compañeros, de verdad que valga la posibilidad que nos dan en estos escenarios o que tenemos en estos espacios que trabajamos colectivamente, a todas las organizaciones que nos escuchan, la importancia de seguir alzando nuestra voz en la resistencia, en la lucha, en la permanencia, en la defensa de nuestras tierras y nuestros territorios. Por eso nos unimos a este caso que desde FENSOAGRO, desde Colombia, en el día de hoy ha planteado al continente y al mundo para ese reclamo de todo ese escenario que usted ha planteado, que hoy tenemos en Colombia y que el contexto actual les ha caído a su familia y directamente al compañero Omar Moreno. Vive entre nosotros y nosotras, compañeros, compañera. Decir que el objetivo de este intercambio es escucharnos, que estos casos emblemáticos y de militarización, de asesinatos continuos de líderes y lideresas campesinos, de despojo de territorio, sean condenados
Y por eso los compañeros y las compañeras en el día de hoy hemos unido este diálogo y estos conocimientos y estas realidades que los territorios nos presentan. En esta parte vamos a pasar un poco a ver algunas preguntas. Ya tenemos una pregunta por acá, es el momento para intercambiar sobre las preguntas con los que nos están viendo en este momento. Hay una pregunta por acá que nos dice, ¿cómo podemos en el Reino Unido, por ejemplo, defender mejor los derechos de los campesinos? Por ejemplo, en Colombia, ¿cómo podemos hacerlo? Perdón. Por ejemplo, en Colombia, en UNEFRON, en el camino a seguir, ¿no hay algún otro camino? Elena Paula nos pregunta eso. No sé, creo que la compañera... Yo. Sí, la compañera, creo que la que debe completar un poco eso. O sea, ¿cómo dentro de los derechos campesinos, si es el camino a seguir? Ustedes saben que dentro de la propuesta del tema de criminalización hoy, planteábamos cómo desde esa propuesta que tenemos ahí y que dentro de los territorios estamos defendiendo, que son los derechos de los campesinos y campesinas, también lo ponemos como propuesta de la bandera de lucha y del movimiento. Entonces, vamos a ver qué nos dice la compañera brevemente sobre esa respuesta. Si alguna de las otras compañeras también le podemos dar un par de minutos para responder. Compañera. Gracias, compañera. Yo creo que sí se puede hacer muchas cosas desde el exterior, desde el Reino Unido y desde otros países hermanos, que se puede presionar al Estado colombiano exigiendo sobre todo el cumplimiento de los acuerdos, ¿no? Porque fue un acuerdo que fue firmado mediante los tratados internacionales y muchos países garantes en este escenario de compromiso político de este Estado frente a los colombianos y frente al acuerdo de paz, que realmente no se ha implementado. Creo que se pueden elevar exigencias a las embajadas, ¿no? De que se respete la vida de los líderes sociales, a que el Estado colombiano tiene la obligación, ¿no? La obligación constitucional, eso no es si quiere o no, la obligación constitucional de defender y proteger los derechos de los líderes sociales, del derecho a la vida. En Colombia no se aplica la pena de muerte, pero sin embargo, no está aprobada la pena de muerte, pero sin embargo aquí se asesina por cualquier esquina y nadie ve, nadie sabe. El gobierno colombiano no investiga a profundidad qué pasó con esos crímenes. Son más de 300 líderes sociales asesinados en nuestro país. En lo que ha corrido el año han asesinado otro tanto, como unos 6, 7 líderes sociales, y este gobierno colombiano no investiga, no encuentran, digamos, qué pasa en nuestros territorios. Ellos saben qué pasa en nuestros territorios. Entonces yo creo que desde las organizaciones sociales de nuestros hermanos, de nuestras organizaciones hermanas de otros países, sí se pueden hacer exigencias al gobierno nacional en cumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia, porque fueron firmados mediante los acuerdos internacionales, mediante los tratados internacionales, y que se respete y que el gobierno además, este gobierno firme el acuerdo, los derechos de los campesinos y campesinas del mundo, que se abstuvo de firmar. Es una forma también, los derechos de los campesinos, es una forma de proteger la vida de los campesinos que estamos en los territorios. Y este gobierno se abstuvo de firmar. ¿Por qué se abstuvo de firmar? ¿Sí? ¿Por qué, digamos, cuál es el inconveniente? ¿Por qué no firmó ese tratado que nosotros hemos venido planteando y que otros países firmaron? ¿Sí? Que otros países firmaron, pero que Colombia se abstuvo. Y vemos cómo se asesinan los líderes sociales en nuestro país, los líderes campesinos, y no hay ningún tipo de investigación, no se abre proceso, y si se abre proceso no avanza el proceso de investigación para saber qué pasó, quién lo asesinó y por qué lo asesinaron, y digamos que se castigue a los culpables de estos crímenes. Cuando eso no se hace, cuando hay esa omisión de esa investigación, cuando se omite, cuando no se investiga, pues hay complicidad. Y nosotros creemos que el Estado colombiano es cómplice porque omite, porque
porque no dice nada, porque no habla, porque no defiende, porque no protege la vida de los campesinos de nuestros territorios. Entonces yo creo que nuestras organizaciones hermanas sí, digamos, en este proceso de la vía campesina sí podemos hacer acciones urgentes. Ahorita estamos nosotros estamos rotando una carta modelo de preocupación que se pueden enviar las organizaciones, las personalidades a las embajadas, en el caso que tiene que ver con el cuerpo de mi hermano, pero asimismo se puede hacer para exigir esos derechos que realmente el pueblo colombiano necesita y los líderes sociales de nuestro país lo necesitan. Así como vamos, compañera, nos van a asesinar a todos. Ya lo saben. Son muy pocos los líderes sociales que hay en nuestro país, porque son muchos años de asesinatos permanentes y selectivos. Muchas gracias. Gracias, compañera. Compañera Alicia, nos preguntan por acá, una compañera de Haití, Sagar Sumarda. ¿Cuándo se detendrá a las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU y se les acusará de violar a mujeres en África y Haití? ¿Qué nos puede decir la compañera Alicia de Paraguay sobre eso? El micrófono, compañera. Acá, ya estoy. Disculpe. La gran pregunta es cuándo, ¿verdad? Porque las instituciones y los acuerdos internacionales en nuestro país yo creo que se violan, pero la exigencia desde afuera, yo creo que la fuerza de nuestra voz, levantar nuestras voces y ir exigiendo que realmente se cumplan las leyes que el gobierno firma, acuerdos internacionales sobre temas de derechos de niños y de mujeres, por ejemplo, acá con la excusa que hay la lucha armada y que hijos e hijas campesinos e indígenas son cooptados por este grupo, supuestamente, porque acá también hay muchos narcotráficos, ¿verdad? Entonces los niños ahora se le están asesinando a los niños, ¿verdad? Y no hay acuerdo, o sea, no se respetan los acuerdos internacionales que se firman. Entonces la demanda al Estado paraguayo yo creo que ya se presentó muchísimas veces, ya fue sancionado en muchas ocasiones, pero como hay leyes que no se respetan y sigue asesinando, no, yo creo que la denuncia internacional es que nos podría ayudar bastante, porque a nivel nacional todos los esfuerzos que hacemos también de alguna u otra manera tiene ecos a nivel internacional. Muy bien, compañera. Vamos a darle un minuto a la compañera para que se pueda referir a las dos preguntas que se han hecho, porque no hay más preguntas y así podemos ir cerrando porque ya tenemos un poquito el tiempo encima. Y la compañera que se pueda referir a algún elemento que entienda de importancia. Gracias, pues las compañeras ya lo mencionaron. Sí es muy importante esa ayuda, esa solidaridad internacional. Por ejemplo, Honduras sí, a nuestro país, sí hacemos un llamado para que hagan esas denuncias, esa incidencia internacional. Siempre hacemos esa petición porque en nuestro país son esos llamados de auxilio que nosotros hacemos y que pues el gobierno no siempre hace un poco de respeto, ¿verdad? Entonces sí, como decían las compañeras, es importante, hace eco esas pronunciamientos es de la comunidad internacional. Gracias, compañera. Decir que, decía un compañero de Honduras, cuando no te pueden asesinar, te siguen, te amenazan, te procesan, nos procesan por cualquier cosa. ¿Es verdad?
y ustedes lo han dicho en el día de hoy. Y la compañera Berta Cáceres nos decía, con la fuerza ancestral del Empira, Mota, entépica, se levanta nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad y paz. Es decir, que la unidad, la coordinación del movimiento campesino, del movimiento social, de todo el movimiento a nivel del continente y a nivel global, es lo que realmente todas estas acciones negativas en contra del campesinado, en contra de los dirigentes en nuestros territorios, es lo que puede realmente lograr que puedan parar. Solo unidos, unidas, realmente podemos avanzar y podemos seguir este proceso. Y este tema de criminalización y este tema también de condena a muchos de nuestros países nos ha ayudado a que nos podamos no solamente unificar, sino también utilizar estrategias como nuestras campañas. En este momento la CLO Vía Campesina lleva la campaña de pueblos soberanos, pueblos solidarios. ¿Por qué? Por ese bloqueo a países como Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros países del mundo que denuncian esos atropellos de sus servicios y de lo que nos corresponde. La tierra es nuestra, eso decía Mamá Tingó en República Dominicana, y tenemos que defenderla y nadie nos la puede quitar. Entonces, por eso en el día de hoy hemos tenido este diálogo como continuidad, estos procesos de diálogo, después de encontrarnos de campesino a campesino, después de encontrarnos los jóvenes, hoy visibilizamos las realidades de estos tres países del continente y del mundo con el tema de criminalización. Así que queremos agradecer la posibilidad de que nos hayamos encontrado acá, que desde Oxford nos hayan dado esta posibilidad de encontrarnos, de que nuestras voces se escuchen a nivel global y que podamos continuar estos procesos. Así es que gracias a las compañeras, gracias a este espacio por apoyarnos y por continuar esta unidad y esta alianza del movimiento. Y nos gustaría, si es posible, que para el cierre pudiéramos poner la presentación de la mística de manera completa y cerrar esta conferencia que hemos intercambiado. Gracias, Aide, gracias a la compañera Carla y gracias a Alicia por ser parte de esta gran familia que es la CLO Vía Campesina a nivel mundial y continental. Seguimos globalizando la lucha, seguimos globalizando la esperanza. ¿Verdad que sí, compañera? Con nuestro puño izquierdo, que no lo vamos a bajar nunca. Así que muchísimas gracias. Así que los compañeros... Gracias a ustedes por la oportunidad. Aquí seguimos en lucha. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Los compañeros de la parte técnica, si cerramos con esa parte de la mística. Y gracias a los que nos pudieron intercambiar con nosotros en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, no importa el horario que tengamos en los territorios. Así que muchísimas gracias.